Bueno, Namaskar, buenas tardes. Vamos a dictar la primera clase del módulo 2 del curso de PRAU para España, Portugal y Latinoamérica. El tema es los distintos modelos económicos que han existido desde la antigüedad hasta el día de hoy y su relación o su comparación con PRAU. Vamos a hacer una rápida síntesis de los sistemas que existieron desde la prehistoria, empezando por los grupos humanos nómades, cazadores-recolectores, de la prehistoria, la edad de piedra, donde el ser humano vivía en pequeños grupos nómades, no tenía una identificación como son las naciones actuales, ni siquiera como una región autónoma organizada de alguna manera concreta que funcionara en la práctica. Simplemente sobrevivían y la organización social se basaba en la reproducción natural y la subsistencia. De tal manera que la familia no existía porque procreaban los seres humanos y el hijo quedaba con la madre y el padre a veces no se lo identificaba y el grupo migraba en función de la disponibilidad de alimentos. Los hombres eran cazadores, las mujeres recolectoras y así sobrevivieron desde hace 30.000 años o más, según los antropólogos, hasta una de las especies que era los neandertales desaparecieron, ahora se cree que por canibalismo, por las hambrunas, los cambios climáticos. Y el Homo sapiens, que es el que subsiste hasta hoy, anduvo miles de años de esa manera hasta que pobló el mundo. En principio parece que salieron de África, recorrieron Asia y llegaron a primero Europa, después Asia y después América. Aproximadamente hace 10.000 años o 12.000 años, el ser humano aprendió las técnicas de la agricultura, lo que le permitió ser sedentario y por esa cuestión se armaron los primeros asentamientos poblacionales, los primeros pueblos o ciudades, de los cuales, según la historia oficial, se destacan las ciudades de la Mesopotamia, del Asia Menor, donde estaban los sumerios. Bueno, ese asentamiento humano permanente cambió la estructura social y lo que eran los matriarcados de los clanes prehistóricos, donde el hombre no tenía autoridad y la autoridad la tenía una cadena de mando femenina, que era la abuela, la madre y la hija, que tenían los nietos, digamos, que eran los más chicos. Eso se cambió a una autoridad paternalista, donde mandaba un líder, guerrero generalmente, que pronto se convirtió en un jefe tribal o un rey. Y así nacieron las monarquías, donde la estructura social y la autoridad era un verticalismo, donde el rey y su familia gobernaba por siempre, era la pretensión, y los intelectuales, los Vipra, hacían toda una elaboración intelectual para decir que el rey era rey porque Dios lo había dispuesto. Y los súbditos, los Shuddhas, no se sublevaban porque tenían generalmente un ejército que los controlaba. Y un sacerdote que les mentía o guiaba hacia algún dios, generalmente. Copia, digamos, una deidad de la naturaleza, como el sol, la luna o algo. A pesar de eso, ya existían los espiritualistas, sabemos que el yoga y el brahmanismo y todas
los desarrollos espirituales destacables hasta el día de hoy ya hace 7.000 años existían. Pero en general las sociedades se organizaban por monarquías que tenían una economía basada en la agricultura y la ganadería, para lo cual para expandirse necesitaban más territorio y para tener más gente trabajando, invadían la periferia y esclavizaban. De tal manera que siempre había conflictos bélicos, invasiones, matanzas y cambio de mano de una monarquía a otra, de un imperio a otro, pasando por los tres estadios que dice la teoría del ciclo social, que ya lo hemos explicado. Y de esa manera los imperios nacían y morían, como sigue siendo hasta hoy. Ahora, eso duró hasta fin de la Edad Media, porque el avance científico produjo la revolución industrial, un nuevo sistema de producción y consumo que eran los productos industriales, que necesitaban mercado, clientes que compraran los productos que se hacían a gran escala. Y la producción se basaba en obreros industriales, que era una categoría nueva, ya no era el campesino labrador, el súbdito del rey, sino era un obrero, un grupo de shudras, pero que vivían concentrados en las ciudades a la vuelta de la fábrica. Los primeros indicios del capitalismo. El capitalismo es de la sociedad industrial. La sociedad industrial basa su progreso en la explotación de los shudras y en el uso intensivo de los recursos naturales, y empezó a producirse la contaminación y los conflictos sociales graves. Esa presión sobre los shudras produjo rápidamente toda una estructura de pensamiento rebelde basada en el marxismo. Marx era un filósofo que dijo que el capitalismo era una manera de explotación a través de la plusvalía, que es un sistema armado para robar parte de la riqueza que produce el obrero y acumularla en manos del propietario de la industria, que para el marxismo se llaman los burgueses. De tal manera que era un problema sin solución, porque cada vez el burgués se hacía más rico y el obrero más pobre, y que la manera de recuperar el equilibrio era matarlo al burgués, hacer una revolución proletaria. Y produjo todo un esquema, una estructura de pensamiento basada en planteo filosófico de Hegel y un montón de filósofos más, que terminó en el comunismo. El comunismo es la promesa del paraíso económico, de la justicia social, donde la riqueza se distribuye entre todos, en un estado que finalmente termina desapareciendo y se llega a un estado socialista, que es el estado previo, y se llega al comunismo, que es una sociedad ideal sin estado. Por supuesto, son elucubraciones intelectuales, ideas que no se corresponden con la realidad, porque si bien es cierto que el capitalismo explota y produce concentración de riqueza, también es cierto que esa actitud egoísta basada en la ambición y la codicia incentiva la búsqueda de nuevos métodos de producción y de desarrollo tecnológico. Por eso los capitalistas dicen que es el mejor sistema, porque ha producido el desarrollo tecnológico de la sociedad y en general elevó el estándar de vida de todos, a pesar de la gran diferencia por la concentración de riqueza en pocas manos. Ahora, todo esto que hemos dicho, así muy rápidamente, tiene sistemas intermedios, como es la socialdemocracia, que es capitalismo social, un poco más atenuado,
basada en cooperativas, basada en un pacto entre clases, dicho clase desde el punto de vista marxista, que lleva un cierto nivel de bienestar a todo el conjunto, como es el caso de los países nórdicos ahora, es decir, que son socialdemócratas. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de esto si estamos en un curso de Proud? Porque Proud es una alternativa nueva, que no se aplicó nunca, basada en la filosofía del filósofo hindú Prabhasarkar, que dice que todos los otros sistemas han sido parcialmente eficaces en la medida que ha permitido a la humanidad sobrevivir, pero ha tenido muchos defectos, cada uno ha tenido defectos muy importantes, que terminó en que era peor la solución que el problema, porque no contempla al ser humano en su totalidad, lo ve básicamente desde el punto de vista económico. Y el ser humano no es un ser que vive solo en la esfera económica. El ser humano es un ser completo, el mayor nivel de conciencia de la creación, hasta donde nosotros conocemos, que tiene la posibilidad de trascender si recorre un camino de desarrollo espiritual. Pero a los economistas el desarrollo espiritual es una cosa inentendible, inexistente. Entonces, si uno hace el análisis de la sociedad humana desde el punto de vista materialista, económico, nunca va a encontrar la solución porque el ser humano es mucho más que eso. Acá Prabhasarkar nos explica en Proud las varnas, nos explica las diferencias desde el punto de vista del desarrollo económico y su comportamiento en el conjunto. Y dice que para solucionar realmente todos los problemas, se debe encontrar una organización económica que satisfaga las necesidades básicas de todos, conociendo la diversidad que hay en la humanidad según distintos puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, la diversidad establece que hay 4 varnas, una multitudinaria que son los Shudra, y después están las élites que son Kshatriya, Vipra y Vaishya. Ahora, ese ciclo es prácticamente inevitable, la sucesión del mando en manos de las primeras varnas, Kshatriya, Vipra y Vaishya. Lo que puede hacerse es atenuar los efectos críticos que hace que padezca la multitud Shudra. Entonces, asegurando el alimento, la vivienda, la atención médica, la educación, el esparcimiento para todos, absolutamente para todos, y un sistema de justicia basado en la moral y un sistema de gobierno controlado por personas moralistas y espiritualistas, que Prabhasarkar lo llama Saldipra, se podría llegar a instaurar un sistema de gobierno comunitario regional autónomo que se llama PRAO. Ese sistema o esa agrupación económica social, Prabhasarkar le llama Samaj. El Samaj es un estado, pero no en el sentido de los estados actuales. No hay que ir corriendo a trazar fronteras. No hay que armar un ejército. No hay que gastar dinero en mega emprendimientos que nos benefician al conjunto. Lo que hay que hacer es establecer un sistema de formación espiritual para todos. Y para que todos tengan acceso al camino espiritual, todos deben tener lo mínimo suficiente para vivir dignamente. Para lo cual ningún grupo, ninguna persona o grupo debe acumular riqueza
en forma desmedida sin permiso del conjunto colectivo. Y eso se parece mucho al marxismo, pero no tiene nada que ver con el marxismo. Se parece mucho en la formulación, en la expresión de deseo. ¿En qué se diferencia? En la forma de establecerlo. No es que un líder iluminado viene y mata a todo el mundo para establecer un sistema que a él se le ocurrió. No, esto es una creación colectiva, producto del desarrollo moral y espiritual de todos. O sea, no sirve de nada repartir toda la riqueza si las personas son inmorales, porque pronto se vuelve a perder todo el equilibrio conseguido en ese momento por los malos hábitos de la población, especialmente de los líderes. Entonces, ¿cómo concretamente se establece PRAO? Prabhasakara dice, no se hace en un día, no dice cuándo, no pone un plazo, tampoco dice que va a ser una cosa que se va a establecer de acá a miles de años, no. Dice que depende del esfuerzo que hagan los espiritualistas. Por ejemplo, nosotros, que pretendemos ser sus seguidores, tenemos llama y ni llama, tenemos una serie de indicaciones y sugerencias dejadas por él, y siguiendo esas indicaciones uno puede llegar a comprender muchas cosas que las personas comunes del día de hoy no entienden. Por ejemplo, no hace falta acumular una riqueza indefinida o dejar la vida buscando dinero si uno no entendió para qué vive. Son cuestiones básicas que se las puede hablar con cualquier persona. Por ejemplo, Prabhasakara dice que si uno le pregunta a una persona, cualquier persona en cualquier lugar del mundo hoy, ¿qué es lo que quiere? La respuesta puede ser que quiere poder económico, que quiere placeres físicos, quiere poder dominar a los demás o quiere asegurar su capacidad de manipulación de un grupo humano. Nadie dice yo quiero morir en paz con lo que hice en mi vida y poder sumarme a la conciencia suprema, porque no saben lo que es la conciencia suprema. Entonces, la difusión de estos temas depende de las personas que lo aprenden y especialmente de los que dedican su vida a la misión de Prabhasakara, que son los monjes, los acharya, dadas y de Ananda Marga, o las personas que quieren difundir este conocimiento en la medida que lo puedan comprender. De ahí saldrían elegido un grupo de espiritualistas muy valientes, muy inteligentes y muy buenos administradores, que Prabhasakara los llama Sadvipras. Y los Sadvipras son no los gobernantes de Prabhu, sino los controladores, árbitros del Estado Samax. Bueno, los detalles de cómo se gobierna con Prabhu son muchos, y justamente en este curso lo estamos explicando. Por ejemplo, se debe hacer una utilización racional de los recursos. O sea, no tenemos que dilapidar los recursos naturales, para lo cual tenemos que aprender a consumir. Por eso que nosotros, entre otras cosas, por eso somos vegetarianos. Porque uno de los problemas del cambio climático es la tala de los bosques para pastoreo del ganado, que después sacrifican, dice el eufemismo, que lo matan para comérselo, del mercado de carnes. Bueno, eso es una de las cosas que debería desaparecer. Nosotros deberíamos plantar árboles de nuevo para poder recuperar la atmósfera, recuperar el balance de la temperatura
del clima, volver a su estado original y desaparecer el gran problema del cambio climático con medidas como esa. Después, en la producción de bienes y servicios, ya se ha explicado que la empresa privada tiene un rango muy pequeño, hasta nivel de 10 personas, emprendimiento familiar. De 10 personas a 5.000 personas, por decir un número, los emprendimientos económicos tienen que ser cooperativos. Y a partir de ahí tienen que ser del Estado, pero del Estado pautista. Los servicios públicos, la industria pesada, la generación de energía, el transporte, el control del agua y el aire, la justicia, la seguridad no, no se trata de armar ejércitos, sino de controlar el buen comportamiento social del ciudadano, nada más. Porque si todos los estados frautistas, independientes, todos los amas que se pueden armar en el mundo, después interactúan, arman un gobierno mundial, que esa es la proyección. Y no hace falta ejército, no hace falta bombas nucleares, no hace falta dilapidar una gran cantidad de recursos en armamento. Las fábricas de armas se cerrarían. La producción industrial innecesaria se dejaría de hacer, por lo tanto el consumo de energía bajaría, porque se trata de incentivar el consumo de alimentos orgánicos de autoproducción. No hace falta la producción agrícola a gran escala. Bueno, la construcción igual, la bioconstrucción, una organización racional que cuide la naturaleza siguiendo los principios del neohumanismo. Bueno, eso es el resumen. En esta clase resumimos la comparación de todos los sistemas que hubo hasta ahora con el que nosotros proponemos. Esta clase a nivel de comentario de introductorio del segundo módulo, porque de esto hay muchísimo para hablar y mucho para aprender. Los defensores de cada sistema van a argumentar cada uno sus ideas, van a esgrimir sus ideas, pero nosotros como pragmatistas tenemos que, más que propiciar el debate del discurso, tenemos que propiciar el debate de los resultados. Bueno, el capitalismo es bueno porque hay cambio climático, porque hay miseria con tanta producción de bienes y servicios, porque hay tanto alimento tirado y tanta gente con hambre, porque se gasta plata en bombas nucleares, porque se hacen las guerras, porque un país lo extorsiona a otro, porque la gente se ve bombardeada por ideas tóxicas de los medios de comunicación. Bueno, eso es lo que tenemos que decir nosotros los defensores del capitalismo. A los defensores del comunismo tenemos que decirle a dónde está la libertad, a dónde está el respeto por la dignidad humana, porque hay que seguir los dictados de una élite partidaria y no puede uno expresarse, y el costo en vida que tiene instalar el comunismo. Entonces, todo como en la vida hay defectos y virtudes. Nosotros no tenemos que dedicarnos a discutir contra nadie, sino a tratar de propagar Proud con este mensaje neohumanista y racional, que es la herencia que nos dejó el legado de nuestro guía Proud Cercana. Bueno, ahora abrimos los micrófonos para los presentes para que hagamos todos los comentarios del caso, que hay mucho para preguntar y comentar. Edgar, ¿alguna pregunta? No, hermano Mukunda, yo tengo claro la Esperamos que hiciera la grabación. Bueno, por favor, sí. ¿Cómo le decimos?
Bueno, no sé si Didi está presente, pero ella es la que tiene que estar. De todas maneras, el debate puede pasar también en lo que se publique, ¿no? Para que se vea que esto es un foro democrático. Sí, Edgar, escucho. Bueno, mi nombre espiritual es Indranat. A mí sí me Indranat. olvida ponerlo. Indranat. Indranat, bueno. Ok. El resumen que tú acabas de hacer de toda la evolución humana es es interesante. Yo lo he conocido, yo he recibido también nociones sobre Proud con Dada Maheshwarananda, pero veo que están ustedes explicando, que yo también le estuve comentando a Didi, que faltaba un complemento básico. Por ejemplo, yo estuve leyendo sobre el neumanismo y encontré que realmente esa parte, lo mismo que los principios de llama y niyama, pero particularmente la parte del neumanismo, yo lo considero que es básico para o sea, explicar lo que es el Proud en una forma muy clara. Y bueno, ustedes lo están practicando y yo estoy aprendiendo con ustedes porque cada día me toca aprender cosas nuevas. En todo caso, pues yo estoy muy contento por las explicaciones que ustedes están dando. Me parecen fabulosas y nos dan una visión de Proud de una forma como completa, que no tienen uno que hacer un montón de preguntas por esto, por qué esta otra cosa, por qué no esto, por qué sí esto. No, ahí con esas explicaciones que se complementan, no solamente la parte económica, sino la parte espiritual, ¿ves? Es lo que yo estoy viendo que es vital para tratar de estimular la imposición de este modelo de economía diseñado por nuestro padre Parvatan Rayar Sarkar. ¿Ves? Eso es lo que yo quería comentarle. Gracias. Bueno, Namaskar. Namaskar. Muchas gracias. Bueno, sí, el concepto es que ustedes puedan después explicarle al vecino, explicarle a la familia, a los que tenemos cerca. Entonces, ¿qué es Proud? A mí me preguntan, mi familia, mis amigos, la gente con la que trabajo, ¿qué es Proud? Entonces, en esa charla informal, no se puede explicar todo lo que es Proud, que es muchísimo. Vale este tipo de explicaciones. Es un sistema nuevo que puede parecerse en algo a los anteriores, pero tiene algo que nunca ningún sistema tuvo, que es poner adelante de todo el desarrollo espiritual. Entonces la gente dice, bueno, no, yo soy comerciante, todo el día trabajo en mi empresa para ganar dinero, ¿qué me importa la parte espiritual? Entonces uno le explica, ahí empieza a propiciar la charla, ¿no es cierto? Uno no le dice, no, usted es un empresario explotador, lo vamos a linchar en la plaza pública porque mata. No, es que los comunistas dicen eso. Con usted no voy a dialogar, porque usted es el explotador. Y después, cuando uno le dice al comunista, no, pero lo que pasa es que usted quiere tomar el poder para después usted hacer lo mismo que hace el otro. Porque no deja hablar a nadie, no deja tener actividad económica autónoma a nadie, y si se equivoca, todo tiene que callarse la boca porque es una dictadura del proletariado. Bueno, y aparte el método que tiene para solucionar todo es que mañana nos mata todo y se cambia todo. Y no es así, porque hay un ciclo social que es, como dice Baba, que es como las olas del mar. Hay un flujo y reflujo. No es porque a mí se me ocurrió que hay injusticia en el mundo, que mañana tiene que cambiar todo antes que yo me muera. ¿No es cierto? Poniéndonos el ego adelante. No sé, esto es un juego cósmico. Baba lo explica perfectamente bien. Porque no es que esto existe en la Tierra, el universo es producto de la creación de la conciencia suprema.
Y el planeta Tierra es un planeta dentro de un sistema solar chiquito, dentro de una de las millones de galaxias que existen en el mundo. Entonces es una pretensión absurda que un ser humano pretenda que en el curso de su vida actual todo cambie según lo que él opina. Es medio necio. Entonces, Proust se suma al flujo cósmico y se va a establecer cuando corresponda, pero para eso ha venido Baba, para enseñarnos que a partir de ahora sí va a cambiar. Sí va a cambiar y tenemos que difundir el conocimiento. Hablando, convenciendo y mostrando el ejemplo. Por eso decimos, desarrollo espiritual, llama y llama. Y después vamos a hablar de la economía. Después hablamos de la economía. No sé. Ok. Hay una cosa, hermano, que sería bueno, no, o sea, hay que también esbozarlo. Siempre en la parte de Proud, nosotros llegamos a hablar sobre cooperativismo. Pues sería bueno ese tema tratarlo bastante a fondo, porque ya con eso, filosofía de Baba, cooperativismo y el neumanismo, eso te aseguro que es algo que va a arrastrar a más de uno a imponer esa filosofía, porque yo diría que es un estilo totalmente nuevo y pues se le va, o sea, la gente que aplica lógica le va a encontrar sentido a todo eso y la va a recibir un poquito con suspicacia, pero le van a dar vía libre a eso. Tal cual. Por eso es que Baba ha dicho de las unidades maestras. Esa, por ejemplo, una de las cuestiones concretas. Hagan unidades maestras que funcionen en base al cooperativismo. Entonces nosotros como Margui, como Prautista, tenemos que tratar de establecer cooperativas en el lugar donde estamos o explicarle a la gente que el cooperativismo, porque la gente cree que la cooperativa es una forma más de empresa, cosa que no deja de ser cierto, pero no es todo. Porque Baba dice, sin moralidad no hay cooperativismo. Porque ¿qué pasa? El Shudra se reúne, entiende la necesidad de hacer la cooperativa, eligen una comisión y en ese momento, por su manera de proceder en la vida, dice, bueno, que se encargue la comisión. Y si en la comisión hay una persona inmoral, les roba, se funda la cooperativa o se convierte en una empresa privada donde el empresario era el presidente de la cooperativa. Yo lo he visto muchas veces. Entonces, hay que decirle a la gente, si no son amigos, no hay empatía, no hay solidaridad, no hagan cooperativa, porque van a fracasar. La moralidad es la primera condición para ser cooperativa. Entonces, bueno, no somos moralistas, bueno, pues empecemos a hacerlo. Para eso nosotros le vamos a explicar que existe llama y llama, que existe la asana, que existe la meditación, que es el camino para empezar a tratar de ser moralista. Sabemos que el ser humano es imperfecto, pero lo que vale es el esfuerzo. Entonces, si todos nos proponemos hacer el esfuerzo para poder tener las condiciones mínimas y armar una cooperativa, esa cooperativa no va a fracasar. Y si está en el entorno de la unidad maestra, mejor. Porque la unidad maestra tiene que ser el ejemplo que nosotros creamos y le mostramos a la gente, mira, acá está la cooperativa andando, están los integrantes que son moralistas, espiritualistas y cumplen con llamas y ni llamas, hacemos servicio, que es lo que dice el mandato supremo. Medite 2 veces por día, por lo menos media hora, haga servicio, cumple llama y ni llama y traiga a todos al sendero de la bienaventuranza. Bueno, muchas gracias, hermano. Ahora le pregunto a las hermanas. Maestrelli, Namaskar. ¿cómo estás? Bien, Namaskar. gracias. Yo tengo una duda. Yo voy a explicar como yo entendí, pero si no es así, por favor, me esclarece. Cuando hablaste de Samash, é uma espécie de estado que é diferente do que lo vivimos atualmente, porque Samash será um conjunto de pessoas moralistas ou sadvipras
que deben implementar la seguridad de la sociedad, o controle da água, da aire, da justiça, etc, etc. No sé si es así. Claro que hablaste de más cosas, pero no sé si me expliqué bien o no. Bueno, está buena la pregunta, porque yo también me la hice cuando empecé a estudiar Prado. Y creo que mucha gente se pregunta lo mismo. Si el Estado ya existe, ¿para qué queremos otro Estado? Bueno, no es el mismo Estado. Primero, en las naciones ahora tienen límites que son medio impuestos por razones mezquinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Panamá era una parte de Colombia. Como había que hacer un canal para comerciar, pasar los barcos del Atlántico al Pacífico y viceversa, y los interesados eran los Estados Unidos, los rusos, no sé qué más, y el gobierno colombiano quería que lo respeten y que no lo avasallen. Rápidamente las potencias inventaron ahí una revuelta con un traidor que dijo: yo voy a hacer otro país. E inventó Panamá. Ahí está la frontera colombiana entre Colombia y Panamá, que es una frontera ficticia. La gente sigue siendo la misma, el idioma el mismo, las costumbres son iguales, las comidas son lo mismo, el clima el mismo, pero son dos países distintos. Entonces, ese Estado a nosotros no nos interesa, que se ha hecho en base a intereses creados de personas incluso que no vivían ahí. Y así la mayoría tiene explicación de por qué esos límites, por qué Portugal está separado de España. Bueno, porque tiene una montaña entre los dos, porque tiene otro idioma, pero podrían ser, digamos, haber una explicación más racional para hacer países distintos. Entonces, ¿qué dice Baba? Cuando hay digamos, una identificación cultural, la forma de vida, el tipo de forma de vivir, el tipo de producción, la vegetación, comparten una misma región climática, entonces pueden unirse en un grupo que dice: este va a ser nuestro Samaj. ¿Y qué dice Baba? Para que vivan. Traten de no vivir de cosas que traen de otro lado, vivan de lo que producen ustedes de ahí. Bueno, por ejemplo, Portugal, ¿qué tiene? El mar al frente y la montaña del otro lado. ¿Tiene territorio para cultivar mucho o no? Bueno, la pampa húmeda de Argentina tiene mucho más potencial agrícola que las tierras de Portugal. Pero podrían trabajar con la riqueza del mar, generando energía, tienen el mismo idioma, tratan de mantener la cultura,